Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video de cálculo integral. Te invito a que le des me gusta al video, que lo compartas, que te suscribas al canal, donde vas a encontrar listas de reproducción para cálculo diferencial, álgebra lineal, cálculo vectorial, entre otras cositas, que te pueden servir, digamos, para que puedas salir adelante tus asignaturas. Seguimos, en este caso, en el tema 1, que es teorema fundamental del cálculo. Ya llevamos algunos cuantos videos con respecto a este tema, por lo que te sugiero que si llegaste por casualidad a este video, bueno, pues revises los videos que están antes de este, para que te vayas enterando de lo que se trata, ¿sí? Hemos visto también que, bueno, pues así como existe una operación contraria a la resta, que es precisamente la suma, pues en el caso del cálculo diferencial, lo contrario es el cálculo integral, o digamos que la operación opuesta al cálculo diferencial es el cálculo integral. También debemos de saber que el cálculo integral es, digamos que, una suma de pequeños cambios, como por ejemplo aquí quise ponerles esta diapositiva. Cuando vemos una oruga que de repente empieza a transformarse en mariposa, pues no sabemos qué pasó con la oruga y cómo es que llegó a transformarse a una mariposa. Esos pequeños cambios que surgieron, digamos, dentro de esa crisálida, pues originan un cambio total. Hubo pequeños cambios que fueron, digamos, incrementándose hasta que se hizo un cambio total al crearse la mariposa. También lo vemos en la naturaleza, que siempre ha conocido el proceso de integrar. Vemos cómo está un embrión a las 8 semanas y cómo va con el paso del tiempo hasta llegar a las 40 semanas, cómo es muy diferente, digamos, que lo que se tenía en un inicio a lo que se tiene a las 40 semanas. Entonces, esa sumatoria de pequeños cambios es, digamos, que el resultado final, ¿sí? Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esos pequeños cambios? Bueno, en el caso del cálculo integral, podemos asemejarlo como esto, que queremos hacer o calcular el área para una construcción. En un terreno, aquí que se encuentra al pie de un río, se construirá una planta industrial. Si el terreno está limitado por una curva modelada por la función cuadrática f y los otros lados son rectos, determina el área disponible para la construcción. Y aquí tenemos, bueno, pues una función propuesta, y igual a f de x igual a 0.001 x cuadrada. Esta es la función. Aproximadamente se tienen los metros para la construcción, 640 de alto y 800 metros de ancho. Y bueno, es lo que se planea realizar. ¿Cómo realizar esta operación? Bueno, dada una función f con regla de correspondencia igual a f de x igual a 0.001 x cuadrada, ¿cómo se calcula la integral definida en el intervalo, cerrado de 0 a 800? Bueno, ¿por qué de 0 a 800? Pues si nos regresamos al anterior, el eje de las x, tenemos 800 metros que va de este punto que es el inicial 0 hasta el punto 800. Es por ello que dice que es una integral definida de 0 a los 800 metros, f de x, diferencial de x. Y tenemos f de x, que es esta función. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se calcularía en forma aproximada el área de esta región R? Utilizaríamos o podemos utilizar un cuadrado, podemos utilizar un círculo, un rectángulo, un triángulo. Bueno, pues estas formas no se adaptan 100% a la forma que tiene, digamos, el área R o la región R que queremos obtener el área. Para ello, bueno, requerimos forzosamente usar regiones rectangulares. Si aquí en este caso tenemos la función original, ¿sí? Y hacemos pequeños rectángulos, aquí únicamente hay 3 rectángulos, y hacemos cálculos que nos permitan obtener de alguna forma
los resultados, vemos por ejemplo el primer intervalo que va de 0 a 200, ¿sí? De 0 a 200, 200 por 0 es igual a 0. ¿Por qué 0? Bueno, pues porque no hay una elevación, es decir, no existe un rectángulo aquí como tal. En el siguiente, de 200 a 400, tenemos 200, que es, digamos, en este caso, el tamaño, por así decirlo, de la base, y 400, que es la elevación, la altura, nos da, 40, que es la altura. 200 por 40 nos da igual a 8000, ¿sí? De ahí el siguiente rectángulo va de 400 a 600, también son 200 de base y de altura son 160, por eso es 200 por 160, que es igual a 32,000. Y por último, el último rectángulo que va de 600 a 800 también tiene una longitud de 200 esta base, y la altura, bueno, pues tiene 360. Así, 200 por 360 nos da 72,000. Entonces, si sumamos las áreas que obtuvimos aquí de estos rectángulos que tenemos, pues nos da un aproximado de 112,000 metros cuadrados, ¿sí? Sin embargo, esos pequeños espacios que vemos aquí, arriba de cada rectángulo, y este que está en vacío, pues nos dan también un área desperdiciada, o no en este caso aprovechada. Por ello, bueno, pues hacemos cálculos con rectángulos cada vez más pequeños. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando n igual a 10, es decir, 10 rectangulitos más estrechos, ¿sí? Y bueno, pues obviamente el área nos da un poquito diferente al anterior. Si el anterior nos daba 112,000, en el caso de esta nos da 145,920. Si ponemos n igual a 20, es decir, pongo 20 rectángulos dentro de esta área, todos del mismo tamaño, bueno, más bien la misma longitud en su base, bueno, pues vamos a observar que obtenemos un valor diferente, 158,080 metros cuadrados, es el área aproximada. Entonces, entre más rectángulos tengamos dentro de esa área, bueno, pues la aproximación va a ser aún mayor. Así, en general, para calcular el área bajo la curva, si nos dice que tenemos que y es igual a f de x, el área del rectángulo, bueno, pues obtenemos que es la base y la altura, por lo tanto sería f de xy por delta de xy. Para rectángulos, para n rectángulos, el área sería aproximado a la sumatoria de y igual a 0 hasta n de la función f de xy por delta xy. El área se aproxima a la sumatoria de áreas de los rectángulos. Por lo tanto, el área bajo la curva, cuando n se aproxima a infinito, ¿sí?, podemos calcularla de esta forma. Área es igual al límite de cuando n se aproxima a infinito de la sumatoria de i igual a 0 hasta n de f de xy por delta de xy. Esto lo podemos nosotros también expresar como una integral. Ya sabemos que la integral es una suma, una sumatoria. Entonces, lo podemos expresar de esta forma. La integral definida del punto A al punto B de f de xy diferencial x, ¿sí? Estas son las sumas de productos acumulados precisamente. Ahora bien, CAF continua en el intervalo cerrado desde A hasta B con f de x mayor o igual a 0 para toda x en el intervalo A, B, si el iésimo subintervalo está denotado por el intervalo cerrado desde x subíndice i menos 1 hasta el elemento x subíndice i, entonces w subíndice i es un valor tal que x subíndice i menos 1 es menor o igual que w subíndice i y este menor o igual que x subíndice i. Es decir, w subíndice i es un valor intermedio entre x subíndice i menos 1 y x subíndice i. Por lo tanto, la suma de Riemann viene dada por, y aquí tenemos
digamos que la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de wi por delta xi. Esto es básicamente a lo que estamos llegando. Bien, aquí en este caso la suma de Riemann, donde f toma valores positivos, representa geográficamente esta gráfica la aproximación del área de la región encerrada entre el eje x que tenemos aquí abajo, la curva y igual a f de x, que es esta curva que tenemos aquí, la función, y las rectas x igual a, esta recta que tenemos aquí, y x igual a b, que es la final, la última, tal como podemos observarlos aquí para valores positivos, ¿sí? Ahora, también existen ocasiones en las que nos dan funciones negativos, ¿sí? O nos dan valores incluso negativos, positivos y ceros. La suma de Riemann representa la diferencia de las áreas por encima y por debajo del eje X, ¿sí? Más adelante vamos a observar que cuando calculamos un área que se encuentra por debajo del eje X, este nos va a dar un valor negativo. Vamos a observarlo más adelante. Bien, aquí, bueno, pues un ejemplo acerca del cálculo de las sumas de Riemann. El ejemplo dice calcular la suma de Riemann para f de x igual a x cuadrada más x más 1, cuya partición del intervalo cerrado, que va de menos 10 a 5, está definida por p, que es igual a menos 10, menos 8, menos 6, menos 2, menos 1, 1, 3, 5. Es, digamos que, varios puntos. Puntos que cabe destacar que no son, digamos que exactos uno con el otro. Si w subíndice i es igual a x subíndice i, ahí podemos observar en la gráfica la función a la cual se le calculará la suma de Riemann. Podemos observar que, bueno, es una parábola. Así como también la representación de la suma de Riemann para cuando w subíndice i es igual a x subíndice i. Como se puede observar, el hecho de que w subíndice i cumpla con esta condición significa que la función será evaluada en los extremos superiores de cada subintervalo, obteniéndose rectángulos tanto como por encima como por debajo de la función. Entonces, ustedes pueden observar, aquí están los rectángulos, ¿sí? Es a donde va a ser evaluada, por así decirlo, la función. Ahora bien, para la resolución de este ejercicio, pues es de mucha ayuda realizar una tabla semejante a la que vemos aquí, donde se presenta la longitud de cada subintervalo, aquí en delta x subíndice i es la longitud, y el valor de la función evaluada en cada w subíndice i, tal como está aquí. Así, bueno, la columna i, la primera de esta tabla, indica el número de subintervalos de la partición. La siguiente columna, x subíndice i menos 1, representa los extremos inferiores de cada subintervalo de la partición. Esta tabla, bueno, pues organiza la información necesaria para el cálculo de la suma de Riemann, de manera que solo se sustituyen los datos encontrados en ella en la definición de suma de Riemann. Los puntos en la figura representan los valores de w subíndice i, estos que vemos aquí, estos puntitos, evaluados en la función, así como la altura de cada rectángulo en cada subintervalo de la partición. De acuerdo a la definición asignada, la definición de la suma de Riemann queda como está aquí. R subíndice P es igual a la sumatoria de
I igual a 1 hasta 7 de f de w subíndice i por delta x subíndice i. Así, bueno, pues podemos nosotros obtener R de P, si lo podemos definir de esta forma, f de w subíndice 1 por delta x subíndice 1 más f de w subíndice 2 por delta x subíndice 2 y así sucesivamente hasta f de w subíndice 7 por delta x subíndice 7. ¿Sí? Es decir, voy a tomar cada w subíndice i, en este caso el 57, el primero, multiplicado por su correspondiente delta x subíndice i. En el caso del primero es 2, 57 por 2, que es el primer elemento. El siguiente sería 31 por 2, que corresponde a f subíndice 2 por delta x2, es 31 por 2. El siguiente 3 por 4, y así sucesivamente cada uno de los elementos de la tabla, hasta 31 por 2, que es el último. Hacemos la sumatoria de los productos y nos da un resultado de 283, ¿sí? Y esa es el área aproximada de esta función, ¿sí? Entonces, esto es básicamente un ejercicio. Vamos a continuar haciendo 1 o 2 ejercicios más para que quede más claro. Y bueno, sobre todo, más que nada, el razonar el por qué se hace esa sumatoria, ¿sí? Bien, eso es todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.